Vamos a hacerle el cambio de aceite a la moto y los elementos que vamos a usar: unos guantes de hilaza, embudo, copa 17 para quitar el tapón del cárter, una copa 8 para cambiar el filtro, una pinza por si de pronto se necesitan, un destornillador de pala, cinta que en algún momento le mostraré por qué la voy a utilizar, cinta de teflón, el filtro de aceite que se debe cambiar con cada cambio de aceite y el aceite. En este caso, un aceite sintético de 4 tiempos para motor de 4 tiempos. Y listo, vamos a hacerle. Bien. Un platón para recibir el aceite que vamos a cambiar. Vamos a colocar en esta posición. Y por aquí creo que va a quedar más cómodo que vaya al otro lado, pero primero hay que aflojar el, la bayoneta. Como suele apretarse un poco, con una pinza la aflojamos. Aflojamos la bayoneta. Listo, está la bayoneta. Vamos a dejarla ahí y con la finalidad de que el aceite pueda drenar bien. Y vamos a aflojar el tapón del cárter. Tenemos un trapito a la mano pendiente. Ahora sí, ven acá, enfoca por debajo, donde está el tapón del cárter. Entonces, aquí está el tapón del cárter. Acuesta la mala cámara. Les voy a mostrar dónde está el tapón del cárter. Estaría en este punto. A ver qué se hizo. Este es. Esto es lo que vamos a aflojar. Se requiere, en este caso, una llave 17. Bien. Y no hay que hacerle gran presión. Eso no lleva mucha presión. Listo, ya aflojo. Ahora con la mano terminamos de zafarlo, asegurándose de que no vaya a hacer reguero. Para cambiar el aceite, el motor tiene que estar frío y motor en frío. Ahí está saliendo ya drenando el aceite. Se considera motor en frío cuando la última marcha del motor fue igual a 4 horas o después de 4 horas. Eso sería motor en frío. Y lo que estoy haciendo es limpiar el tapón del cárter. El tapón del cárter tiene un magneto. Esa punta es magnética porque en el cilindro constantemente hay arrancamiento de partículas de metal. Eso es normal en la cámara interna de combustión. Esas partículas de metal, algunas quedan atrapadas aquí, otras las atrapa el filtro. Esto se limpia. Debe dejar el tapón del cárter adecuadamente limpio para la hora de colocarlo no hayan impurezas ahí. Lo ponemos acá, lo dejamos listo y esperamos a que drene. Y se le puede ayudar un poco moviendo, inclinando un poco la moto hacia un lado y nota que ahí ya está botando más aceite. Acércala un poco más, acércala bien, que se vea cómo drena más aceite. El aceite es un residuo
contaminantes se consideran residuos peligrosos. O sea que a la hora de descartar el aceite les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y ya se lleva a un sitio donde reciclen el aceite para que allá se encarguen de hacer lo pertinente con el aceite quemado. Eso es aceite quemado, viejo ya. En esta moto le hago el cambio de aceite cada 2500 kilómetros. Suelo utilizar siempre aceite sintético. Para esta moto siempre le he echado aceite sintético. La voy a inclinar para el otro lado. Si se ve que escurra algo. Para este lado no. Bien. Listo. Pues ahí al parecer otra vez la vamos a poner para el lado izquierdo. Buscando que drene el resto del aceite que pueda tener. Como el motor está frío, lleva más de 4 horas parado, pues ya todo el aceite por gravedad ha descendido al cárter. Ahí es el momento de cambiarlo. Ahora en ese punto ya vamos a colocarle el tapón, esperar que termine de drenar lo poco que haya falte por drenar. Y vamos a colocarle el tapón del cárter. Y tener mucho cuidado con el soporte central, no se le vaya a ir la moto hacia adelante. Hay que tenerla muy firme. Ya que les hablo de esto, este elemento se llama caballete o soporte central donde está parada. Y esto se llama soporte lateral. Vamos a colocarle el tapón del cárter, entonces, así. Y la cuesta es para... Lo primero que vamos a hacer es ubicar el orificio del cárter y limpiarlo. Que no queden impurezas ahí. Ahora el tapón. El tapón lo coloca a mano. Primero se coloca a mano. Está drenando. Dejar que drene. Estos trapos que se untan de aceite quemado se consideran residuos peligrosos. Entonces hay que almacenarlos, desecharlos en una bolsa roja. Una vez ya aseguró el tapón, se le hace una muy pequeña presión con la herramienta adecuada. En este caso, la copa 17 para esta moto. Una pequeña presión, no hay que hacerle fuerza, porque si no daña la rosca del cárter. Ya con eso fue suficiente. Luego de que ya terminemos el proceso, ponemos a funcionar el motor para verificar que no quedaron fugas. Seca, seca bien para verificar cuando el motor esté funcionando que no haya fugas. Ahora vamos a proceder a quitar el filtro. Por el otro lado. Vamos a retirar el medidor del aceite, la bayoneta. Menos mal que tenemos la pinza por aquí. A ver. Está bien. Bueno. Se limpia bien la bayoneta para quitarle impurezas que pueda tener. El mismo aceite sirve para limpiarla.
La bayoneta se limpia únicamente cuando va a hacer el cambio de aceite. Cuando hagan la revisión del aceite, la bayoneta no se limpia porque la contamina con partículas de trapo. Uno lo que hace es simplemente sacarla, mirar el nivel porque la moto o el carro tiene el motor frío y el nivel de aceite va a estar aquí, en esa raya donde sería el máximo. Siempre debe estar ahí. Si está por debajo, hay un problema y si está por encima, le han echado demasiado aceite y también va a haber problemas. Se le cambia, vamos a cambiar a la copa por la copa 8 que sería la de la posición de donde va el tapón. El tapón no, el filtro de aceite. Esto no lleva mucha presión, estas roscas son muy delicadas, supremamente delicadas. Tenemos que estar pendiente en la posición que se quitan porque así mismo hay que volverlos a colocar. En este caso, esta rosca, este tornillo, se vio afectada hace un rato largo atrás y me toca colocarle teflón. Va un empaque, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tener en cuenta la posición como va. Esto tiene una guía y que tiene que quedar en la misma posición. Tenga en cuenta eso. Ahora vamos a limpiar la tapa y a la hora de colocarlo, untamos un poco de aceite en el empaque, sin ir a estirar el empaque porque lo daña. Entonces, tengamos en cuenta la posición como va el empaque, la tapa. Untamos de un poco de aceite del empaque para volver a colocar ahí. Con el mismo aceite se pueden limpiar las roscas de los tornillos, quitarle impurezas. Este tornillo que se dañó un poco la rosca, entonces vamos a buscar corregirla ahora.
Le vamos a colocar teflón en el sentido contrario de la manecilla del reloj. El tornillo va así, el teflón no puede ir en esta posición, sino tiene que ir en esta posición. Y si alguien tiene una sugerencia de cómo se puede corregir este tipo de problema, en los comentarios leo sus sugerencias. Ahora vamos por el filtro. Dificulta un poco sacarlo, entonces sin irle a hacer un contacto a esta parte de la moto, solo el filtro, sin ir a tocar lo otro. Listo, entonces tenemos el filtro. El filtro lo vamos a desechar en la misma bolsa que viene el filtro. ¿Esto qué fue? La misma bolsa del filtro. Con el mismo aceite. Así. Poner la tapa. Asegurando que esté bien el empaque. Creo que se me desacomodó el empaque. Eso no puede. Ir apretando cada una.
Una presión muy suave hasta ahí. Hasta ahí. Verificar que quedó bien. Ahora secar los residuos que puedan quedar de aceite para luego que ponga a funcionar el motor, verificar que no haya fugas. El tapón de la bayoneta, asegurándose de que no le vayan a caer partículas de mugre allá adentro. Listo. Ahora vamos con el aceite. Un embudo para echar el aceite. El embudo se ve limpio, debe estar limpio, sin impurezas. Y ahora, esta moto lleva 1 litro de aceite. Siempre utilizo aceite sellado empacado por cuarto, tarro de litro. Permitir que el tarro en la posición boca abajo drene bien el aceite. Aunque no nos quedaremos ahí esperando que drene totalmente la última gota de aceite, y para llegar ahí se demora 4 horas. Entonces no, simplemente lo que escurra ahí. Coloquemos el tapón, la bayoneta. Esto entra a simple presión. Listo, hasta ahí la presión, no debe llevar más presión. El aceite quemado, vamos a drenarlo aquí, en el tarro. Lo depositamos en el tarro. Luego el tarro con el aceite quemado lo llamo a un sitio donde lo reciclen. Allá ellos se encargan de hacer lo pertinente con este tipo de aceite, esos residuos contaminantes. Y listo, ahora vamos a verificar que quedó bien. Vamos a funcionar el motor y miramos que no haya fugas.
Observemos, no hay fuga. Y acá, en el tapón, está seco, totalmente. No hay fuga. Esa es la idea. Quiere decir que todo el proceso estuvo bien hecho. Vamos a mirar aquí. No hay fuga. Eso es. Los dedos secos. No hay fuga. Listo. Muchas gracias. Si les ha gustado el video, suscríbase al canal, denle like, comparta el video y hasta un próximo video. Nos vemos en la próxima. Gracias.